un respiro. Ahí le muestro la ciudad de Santiago y le hago un llamado, un amigable llamado a que pongan me gusta a esta transmisión para que lleguemos a muchas y muchas más personas. Yo les cuento que a día del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast ya definió la vivienda que ocupará en La Moneda y mantiene una agenda repleta hasta el 11 de marzo, que incluye su participación este 7 de marzo en la cumbre Challenge of the Americans en Miami, convocada por Donald Trump. Además, se refirió a la situación en Medio Oriente. Para analizar estos temas y muchos más, conversamos con Gonzalo Müller, analista política. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Me escuchas? Muy bien, ¿cómo estás? Suena lejos y marzo ya amenaza la agenda política de marzo. Así que con la primera pregunta que voy a comenzar es esta. ¿Qué te parece que hayan sido tan opuestas las declaraciones desde el gobierno con lo que pasó en Irán y desde la OPE? Uno cuestionando el actuar de Estados Unidos y el otro llamando a respetar cómo funcionan los aliados de la democracia. ¿Qué te parece todo eso? En el caso de Irán, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela o a diferencia de Cuba, donde hay una matriz ideológica, política y una historia de vínculo, en el caso de Irán ya es como por decir, todo aquello que sea lo opuesto de Estados Unidos merece nuestro apoyo, ¿ah? O nuestro resguardo. Me parece muy extraño. Distinto es que el gobierno pueda tener dudas respecto de la manera en que se enfrentó la situación en Irán por parte de Israel y Estados Unidos, ¿no? Pero tratar de hacer un equivalente entre una tiranía que viola sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo, como Irán, y Estados Unidos, como no tenemos que elegir entre dos barbaries, me parece que es un camino equivocado, confuso para la ciudadanía y que prácticamente en el mundo occidental no quedó nadie alineado con Irán, salvo estas extrañas declaraciones. ¿Tú crees que entonces que el gobierno se está alineando con Irán, con sus declaraciones cuando cuestiona el actuar de Estados Unidos? No, es que el tenor uno puede cuestionar, pero cuando dicen no tenemos por qué elegir entre dos barbaries, yo creo que esa parte de la declaración es la que cuando tú buscas producir un empate entre dos situaciones que son evidentemente distintas, yo creo que ahí es donde se confunde la posición de Chile, ¿ah? Y la posición del gobierno y la posición del propio presidente. Yo creo que el presidente confunde su animadversión personal con el presidente Trump con la posición que tiene que tener Chile respecto a los distintos conflictos internacionales. Me pareció más moderada y sensata la postura de la oficina del presidente electo, ¿no? Diciéndole, bueno, a nosotros no nos corresponde todavía, lo primero que dice, no nos corresponde todavía, resguarda, ¿no? Que los temas internacionales son propios del presidente de la República, pero emite una opinión, dice, obviamente que en un conflicto entre dos situaciones como la que estamos enfrentando entre Israel, Estados Unidos e Irán, la tendencia natural es a mirar con mayor entendimiento o tratar de alinearse o tratar de darle una lectura distinta a aquellas democracias, a aquellos países que respetan la libertad y los derechos humanos, no a aquellos que las violan, digamos, no tratar de empatar situaciones de nuevo que son tan distintas. ¿Y al próximo gobierno de José Antonio Kast se le puede abrir un flanco sobre este tema, considerando también que su agenda está cargada por recomponer estas relaciones con Israel? Yo creo que no creo que se le abra un flanco, no se equivoca en sus declaraciones el futuro canciller Pérez Maquena, ni la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Están, de alguna manera, recuperando una relación que Chile siempre tuvo con Israel los últimos 40 años de manera interrumpida. Está recuperando una relación estrecha que había con Estados Unidos, que también se fue, de alguna manera, desdibujando los últimos 2 años. Yo creo que está en esa lógica, ¿no? Pero resguardando el interés de Chile por sobre otras cosas, ¿no? O sea, es muy distinto que uno comprenda una situación, una intervención o entienda que hoy día prácticamente casi todas las democracias occidentales están alineadas respecto de la situación de Irán
y nuestra tendencia natural va a ser a orientarnos hacia aquellas democracias más parecidas a nosotros y no a regímenes como la tiranía que hoy día el régimen, ¿no? Que de los ayatolás en Irán, ¿no? Con todo lo que significa, porque por mucho tiempo se pensó en Irán como un régimen con diferencias en su formación, que si bien no era democrático, se decía era un régimen teocrático, entonces, pero cuando los propios pueblos, los propios países musulmanes sienten que en Irán lo que hay es algo distinto, ¿no? Vale la pena entenderlo. Ahora, es el peligro para otros también de las acciones de Irán, ¿no? Los que hacen y que no debiera permitir que refugiarse en el derecho internacional no debiera ser la última escape de aquellos que están violando los derechos humanos o de aquellos que están atentando contra la seguridad del resto de los países. Y en ese contexto, ¿qué te parece entonces el nombramiento del nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliasnik? Bueno, en términos de recuperar la confianza, me parece que es una persona que tiene la capacidad, que tiene la experiencia y que tiene la cercanía. Ahora, tanto respecto al embajador en Estados Unidos como el embajador en Israel van a tener esa tarea, ¿no? Muy dura. Van a estar en territorios de permanente conflicto y de alguna manera tienen que siempre entender que tienen que resguardar el interés de Chile por sobre cualquier otro interés, ¿no? Yo creo que eso que es básico para cualquier embajador lo tiene claro Gabriel Saliasnik y lo va a tener claro, creo yo, el próximo embajador en Estados Unidos. O sea, van a tener que tener una visión muy clara, recuperar la relación con países que han sido clave en el desarrollo de Chile, pero al mismo tiempo no tenemos por qué importar ningún conflicto que esos países tengan con terceros países o con otras fuerzas, y que no tengan que ver de nuevo con valores que nosotros promovamos como país, como Chile promueva como nación. Pero considerando lo complejo del tema, él tiene un perfil que es bastante polémico. ¿No podría generarle ningún problema al futuro gobierno? Mira, él evidentemente no es un embajador de carrera, es un embajador político. Los embajadores políticos son evaluados básicamente por una sola cosa: su estrecha relación con el presidente de la República, ¿no? Así lo hizo el presidente Gabriel Boric cuando designó a sus embajadores políticos, así lo está haciendo el presidente Kast cuando designa a sus embajadores políticos. Los países que reciben este tipo de embajadores saben que esas personas están nombradas. ¿Por qué? Porque están conectados directamente con el presidente de la República del país el cual están representando. Entonces, no son embajadores de carrera, pero al mismo tiempo asumen un cargo distinto al que tenían antes, ¿no? No tienen la misma libertad que tenían antes. Por ejemplo, muchas veces hemos visto ex parlamentarios y también hemos visto personas del mundo académico. Y en este caso estamos viendo un destacado abogado como Gabriel Saliasnik, ¿no? Un destacado abogado y penalista que también en sus columnas de opinión daba su opinión permanentemente, de manera muy transparente, a través de medios de comunicación. Eh, Ahora va a tener un rol muy distinto, no va a tener la misma libertad para opinar, porque pasa a ser un embajador que representa los intereses de Chile. Quien no lo entienda le puede terminar pasando como a la embajadora de Nueva Zelanda, ¿no? Que confundió su propio interés personal, su propia ideología con los intereses del país y se le terminó pidiendo la renuncia. Hablando de señales políticas, durante estos días se conoció que la residencia de José Antonio Kast, que va a ser La Moneda, ya se supo dónde iba a estar. ¿Qué señales busca entregar con esto? Bueno, lo vimos, Montserrat, o sea, lo vimos durante todo el verano, ¿no? Y fue parte importante del debate del año pasado en materia presidencial. Las restricciones en materia presupuestaria, la crisis en materia fiscal que está viviendo el país. Yo creo que es una señal muy potente de austeridad. Un gobierno que va a tener que hacer un recorte fiscal tan fuerte como el que va a tener que hacer José Antonio Kast, está muy bien que dé el ejemplo, ¿no? Que dé el ejemplo en materia de austeridad. Y todo ahorro de recursos, toda la señal de austeridad va a ser bien recibida. ¿Por qué? Porque todo indica que el primer semestre de este año va a ser un semestre duro en materia presupuestaria y que recién el próximo año se podría empezar a ver alguna holgura producto de un mayor crecimiento o de un mejor manejo de la economía. Entonces, este primer semestre va a requerir de señales muy importantes en la política. La comunicación es clave, gobernar es comunicar,
y él ha elegido el hecho de tomar la decisión de volver a vivir a la moneda como una de las señales que cumplen este doble efecto. Uno, de restauración de una tradición republicana y dos, austeridad. Esos dos señales se transmiten con ese énfasis de no gastar más recursos públicos, no arrendarle una casa más cerca de la moneda, como legítimamente han hecho otros presidentes, ¿no? El propio presidente Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet, usaron esa posibilidad. Dice no, sino que va a haber una señal de austeridad, no hay ningún recurso destinado a eso, prefería vivir en el propio Palacio de la Moneda. Pero también tiene ese sentido de restauración del orden republicano, de las tradiciones, que recordemos, también los presidentes vivieron mucho tiempo en la moneda, ¿no? Hasta me parece que el último habitante de la moneda fue el expresidente Eduardo Frei Montalva. ¿Ah? Y recuperar eso me parece de sentido, es una decisión personal, pero es una señal política potente frente a las restricciones presupuestarias y frente a lo que él quiere sea, como sea visto su gobierno por parte de la mayoría de los chilenos. ¿Y de qué manera esto no se transforma como en un simbolismo vacío? Sí, un simbolismo vacío, digo, esto que se le criticó tanto al gobierno en un comienzo de Gabriel Boric. Mira, yo creo que, a ver, los símbolos se transforman en símbolos vacíos si no hay consecuencias, ¿no? Esta es una señal de austeridad que toma el propio presidente de la República. Por ponerlo sencillo, el presidente de la República podría haber hecho como han hecho los últimos presidentes, o sea, al menos Gabriel Boric y Michelle Bachelet, y arrendar una casa especial para ellos, ¿no? El presidente quiso dar un símbolo poniéndola ahí en el barrio de Yungay, la expresidenta vivió siempre en Las Condes. Son de alguna manera símbolos. Los símbolos tienen valor para la ciudadanía, ¿por qué? Porque es un tema que les preocupa, digamos, primero, la austeridad, segundo, porque hay un contraste respecto de situaciones anteriores, y tercero, porque se está dispuesto a ser consistente con ese discurso y con esa señal. Se vuelven vacías, como dices tú, si después no se profundizan, no se, de alguna manera, o se aparecen, no sé, aparecen otras señales de que se estaría despilfarrando recursos de alguna otra manera. Bueno, claro, perdería sentido esta austeridad demostrada por el presidente de la República de irse a vivir en la moneda. Sí, solamente para precisar, el último presidente que vivió en la moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, ahí para precisar. Verdad. Sí, Ya, sí. bien. Gonzalo, ¿cómo has visto el despliegue entonces del gobierno en la antesala del 11 de marzo? Ya quedan 9 días para que José Antonio Kast asuma el gobierno. Mira, yo creo que esta es una transición que partió bastante de buena fe, bastante con demostraciones, más allá de las evidentes diferencias políticas, porque estamos hablando de dos presidentes que prácticamente están en la antípoda del sistema político, ¿no? Tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast reflejan miradas muy distintas a la sociedad, pero había partido con una buena fe que se fue desdibujando en el camino, esa es la verdad. ¿Ah? Ha aumentado la tensión, no solamente por cifras que no cuadran, señales que no se dieron, ahora apareció el tema del cable chino como motivo de discordia, ¿no? Porque no fue advertido el gobierno entrante de estas decisiones tomadas a última hora. Siempre las decisiones de última hora van a estar sujetas a un cuestionamiento especial, ¿no? Y es natural, porque todas las consecuencias de esas decisiones del último mes, por decirlo así, van a caer sobre el futuro gobierno, ¿no? Y si ese futuro gobierno además es un gobierno distinto, en algunas dimensiones antagónico ideológicamente, pues se debiera ser muy riguroso y muy cuidadoso. Así se produjeron las tensiones en torno a las contrataciones o a los amarres, ¿no? A los famosos amarres de algún personal en distintas reparticiones. Lo mismo respecto de algunos gastos o algunos compromisos o incluso, ¿no? Esta señal de comprometer a Chile respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, sin haberlas conversado con el gobierno entrante, sin estar de acuerdo con ello. Obviamente que tiene todo el derecho a gobernar hasta el último día el presidente Gabriel Boric, pero va a haber una lupa, y así la ha habido, ¿no? Sobre cada una de sus decisiones y tendrá que asumir las consecuencias de los aciertos y de los errores.
Mencionaste el cable chino. ¿Tú crees que desde la OPE lograron capitalizar este tropiezo del gobierno, pensando también que el futuro ministro de Defensa abrió la puerta en Chile a la empresa del cable chino? Tal vez era un flanco que no quisieran abrir. Mira, yo creo que la verdad, el escándalo en torno al cable chino tiene que ver con los errores cometidos por el gobierno. A mí, yo lamento mucho, la verdad, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, lamento mucho la exposición que sufrió el embajador de Chile, Alberto Van Claver, un hombre de carrera, un hombre preparado, que le tocó salir a dar la cara por el gobierno de Chile y dar una primera versión de que esto se estaba estudiando preliminarmente, que no había ninguna decisión y que fue desmentida por los hechos rápidamente, ¿no? Quedando en muy mal pie la Cancillería chilena frente al gobierno de China y frente al gobierno de Estados Unidos. No olvidemos un detalle, ambos gobiernos ya sabían con mucho más detalle que los ciudadanos chilenos en qué etapa estaba y qué tan cerca de la aprobación estaba, o que incluso ya se daba por hecho de que estaba aprobado. Pensemos que el gobierno chino incluso en fechas posteriores a Chile, autorizó a su vez, ratificó por el otro lado también el mismo contrato y las mismas autorizaciones para que se iniciara la construcción del cable. Entonces, yo creo que en las relaciones con todos los países, pero especialmente con China y con Estados Unidos, que son dos países, dos potencias que están enfrentadas en un interés a nivel mundial, no hay mucho espacio para los errores. Y lo que vivimos durante febrero fue un festival de errores entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Telecomunicaciones y el propio presidente Gabriel Boric, porque al final nos enteramos de que él también había dado la luz verde para que se construyera este cable. En lo que sí yo lamento también es de que no estemos hablando de lo bueno que es el cable para Chile, o si es o no es un buen proyecto para Chile, sino solamente estemos preocupados de las consecuencias. Entonces, pareciera ser de que el gobierno y el gobierno entrante, y ojalá que no sea así para el gobierno saliente, estén más preocupados de las consecuencias simplemente y no de los intereses o si el proyecto es bueno o no para el país. Muchas gracias, Gonzalo, por haber conversado con nosotros. Todo esto en la antesala de que José Antonio Kast llegue a la moneda. Muchas gracias. Vale, que esté muy bien. Gusto hablar contigo. Chao, chao.